Bueno, ¿queréis comentar algo antes de que yo comience a hablar? Que me podéis cortar cuando queráis, ¿sí? Hola Paco, ¿qué he visto entrar, cariño? Anita, nada. Vale, os voy a ir silenciando, ¿vale? Con vuestro permiso, que lo de silenciar es como, uy, me da un poco de cosilla siempre, ¿no? El dejar ahí en silencio, por eso me gusta que abráis el micro cada vez que tengáis que decir algo, por supuesto, en referencia a lo que estemos contando en ese momento, ¿sí? Más bien por respeto del tiempo de los demás siempre. Y a ver, ¿qué entra aquí? Sí, vale. Bueno, mirad, estamos unos poquitos más hoy, aunque siempre estamos un buen número. Hola, Mónica, cariño, muchas gracias, gracias por entrar. Y las personas que, bueno, la familia que ya estamos en el programa, estáis viendo que está entrando más gente, ¿verdad? De gente que no conocemos por lo menos personalmente, aunque de alma a alma seguro que hay algo que nos conecta siempre, si no, no estaríamos aquí. Y bueno, he abierto este Zoom de forma pública, tampoco he hecho mucha difusión porque quien tuviera que estar iba a estar y ya está, y bueno, ya creo que me conocí. Lo he abierto por tres motivos. Uno, porque me ha salido del corazón, lo sentí y digo, pues lo hago, ¿vale? No es que todo lo que sienta lo haga, porque lo que siento lo hago, pero le pongo también un poco de mente, ¿vale? Hay que sentir, hacer, pero con cierto equilibrio y cierta coherencia. Por lo menos yo intento hacer eso. Y lo segundo es porque el mes de otoño es un mes, algunas veces, un poco tontorrón para algunas personas, ¿sí? Y es un momento para soltar, un momento para liberarse de algunas cositas, conscientes e inconscientes. Hay veces que nos sentimos un poco regular y no sabemos por qué, y son cosas que están ahí y no, por cualquier cosa no hemos tomado conciencia o nuestra mente lo ha guardado de forma muy profunda y nos están dando la lata. Y en estas épocas, como el otoño, en el que se supone que la naturaleza te invita a soltar, hay personas que se le hace muy difícil. Ese era el segundo motivo por el que he invitado a más gente a entrar, ¿sí? Y lo tercero es para que quien no conozca el programa, evidentemente, lo conozca, ¿vale? Y decir que el programa bajó de precio hace ya algunos meses y ha cambiado un poquito la dinámica, pero bueno, yo creo que estamos súper bien ahora, ¿verdad? Que hay no hay una intensidad ahí o un exceso de información que quizá era demasiado al principio. Y como los tiempos cambian, las cosas se transforman y hay que adaptarse a todo. Esto ha cambiado en otro sentido y hacemos una programación mensual. Y quien quiere va por libre y quien quiere nos acompañamos en el mes. Y luego si cambia de idea se pasa al otro método y está todo perfecto y vamos hablando por Telegram, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que no habéis entrado de nuevas que esa opción existe ahora porque creo que quien había entrado, hay por lo menos gente que yo ya conocía de antes, ¿sí? Que me encanta. Y los que habéis entrado por primera vez, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, voy a explicar un poquito el porqué de esta práctica, porque este mes estamos trabajando la energía de eliminación para soltar a través de una serie de prácticas y sobre todo de esa meditación que os envío por Telegram, que sé que soy pesada a veces y la voy a enviar todos los días durante este mes. Quien quiera que la haga, quien no quiera que no la haga, porque es una cosa que cada uno está en momento de sentir lo que quiere hacer o lo que no. Pero sí, yo repito mucho las cosas porque la repetición sabéis que funciona súper bien. Igual que los patrones negativos se forman por repetición y nosotros somos nuestros hábitos, los hábitos vienen de nuestros patrones. Los patrones positivos también se forman por repetición. Entonces, como es muy difícil quitar un hábito negativo o un patrón negativo,
lo sustituimos, vamos poniendo cositas positivas que se vayan un poco comiendo la parte más negativa, ¿no? Al final, pues para mejorar nuestro bienestar y estar más tranquilos y estar en paz y vivir con cierta armonía interna y cierto equilibrio, que es lo que para mí el yoga es, ¿sí? La vida. Entonces, os voy a explicar un poquito, así un poco brevemente, dos términos, pero os lo explico de forma que se puedan entender bien, ¿sí? Entonces, os decía en el mensajito que enviaba por mail al grupo y demás, que íbamos a trabajar en esta práctica tan sencilla que vamos a hacer, pero que hay que estar súper atentos, dos cualidades o nociones que son Svadhyaya e Isvara Pranidhana. Y que no haya escuchado estas palabrejas nunca, ¿vale? Las explico de forma sencilla y listo. De forma sencilla y además que podáis aplicar luego, ¿sí? Porque trabajamos, como sabéis, en la esterilla, trabajamos con conciencia de lo que estamos haciendo en el asana y el pranayama, pero ese debe de ser trasladado siempre al día a día, porque si no, no estamos haciendo yoga, estamos haciendo ejercicio y nos estamos relajando un rato. Y como esto tiene una dimensión mucho más profunda, pues entonces voy a explicarlo, ¿sí? Entonces, estos dos términos aparecen en dos sitios en el libro de los Yoga Sutras de Patanjali, ¿vale? Patanjali lo tengo por aquí detrás, que cuando hablo de Yoga Sutra me gusta encender una vela. Entonces, habla en dos partes diferentes. En el libro 2, en el Sutra 1, habla de Kriya Yoga. Esto ya lo hemos visto en el programa y no me quiero meter aquí porque hay información en el programa sobre esto que me parece súper interesante. El Kriya Yoga o la palabra Kriya implica un movimiento para producir un cambio, ¿sí? Es una acción y siempre una acción sabemos que tiene una reacción, tiene unas consecuencias, ¿sí? Entonces, aquí esta acción es algo que hacemos para purificarnos. No es lo mismo Kriya Yoga que el Karma Yoga, ¿vale? No es lo mismo esta acción del Kriya Yoga que la acción que define el Bhagavad Gita. Es totalmente diferente. No voy a explicar ahora por qué, porque me voy de madre, lo sabéis y no quiero. Entonces, en el Kriya Yoga, Patanjali lo dividía en tres partes, en tapas, ¿vale? En Svadhyaya, que es lo que vamos a ver, y en Isvara Pranidhana. Esto es la disciplina, la práctica, la disciplina, la atención hacia el interior y el abandono. Y cuando digo palabra abandono, porque no me refiero a la parte, pues porque siempre escuchamos la palabra abandono, ¿no? Y tenemos a veces como una idea de una connotación negativa. No me refiero a ese abandono y ahora voy a explicar el que es, por lo menos aquí, ¿sí? Entonces, en el Kriya Yoga yo ponía una serie de acciones dentro de la práctica, dentro de las posturas y del pranayama que me iba a conducir a un objetivo. Lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer una práctica que me van a conducir al objetivo. Y el objetivo es ese conocimiento interior o esa atención hacia el interior y el abandono, ¿sí? Y luego también, aparte del Kriya Yoga, que aquí habla de estas dos cositas Patanjali, también las nombra en las 8 ramas del yoga. Sabéis que la asana y el pranayama son solamente dos partes de las 8 ramas del yoga, pero en la parte de niyamas, que son las disciplinas individuales, nombra Svadhyaya e Isvara Pranidhana, ¿sí? Entonces, para situaros un poco, que Patanjali habla de esto en el Kriya Yoga y en las 8 ramas de la Ashtanga Yoga dentro de los Yoga Sutras. Entonces, ¿por qué Svadhyaya hoy? Porque es la disciplina corporal por donde se comienza a explorarse uno
interiormente, ¿vale? Y sin esto el yoga no tiene ningún sentido. Si hacemos la práctica físicamente, nos va a servir. Si la tensión, como dice Mario Alonso Puig, ¿no? Si la olla está en Camboya, vale, puede ser que el yoga te sirva físicamente, pero a nivel interno, ¿no? Entonces se va a transformar poco, no va a suceder nada, no hay una alquimia interna, ¿sí? Entonces, Svadhyaya nos invita a percibir cuando estemos en la práctica, cuando estemos ahora practicando, a percibir cualquier parte del cuerpo, la tensión muscular, los tendones y una serie de cosas que os voy a decir ahora que vamos a estar pendientes de eso, ¿sí? Entonces, la postura no es un simple ejercicio beneficioso para la salud, que también lo es, sino un método que conduce a la facultad de atención hacia adentro con la ayuda del cuerpo y de la respiración. ¿Sí? Es súper importante de entender esto. Entonces, al final comprende un acto de conectarnos con nosotros mismos. Eso es el foco de atención o la bávana de hoy, que a través del cuerpo nos conectemos con nosotros mismos, porque Svadhyaya es el análisis que nos permite penetrar en nosotros mismos. Yo creo que eso está bastante claro, ¿sí? Si no, luego cuando o antes de empezar la práctica, cualquier cosita que me tengáis que preguntar, me preguntáis, porque quizá al final os de la práctica os dé ganitas de salir porque vamos a estar así como un poco planos y entregados al abandono. Bueno, ¿sabéis a un sitio donde nos conduce este análisis que nos permite penetrar en uno mismo? Nos lleva a un término que se llama viveka. Viveka es el discernimiento. Y dentro del discernimiento, y quiero por favor que hagáis la pregunta en este momento, ¿qué es lo que realmente tú quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres en este momento? Pero es mucho mejor hacerse esta pregunta cuando tu mente está neutra, cuando ya has hecho la práctica y cuando estás conectada en otro espacio, estás fuera de la mente y estás en otro espacio totalmente diferente, ¿sí? Entonces, pregúntate ahora qué es lo que realmente quieres en este momento, que te voy a dar unos segundos ahora antes de hacer la práctica, pero es que al final quiero que te vuelva a preguntar lo mismo a ver si algo ha cambiado, ¿vale? Bueno, también nos ayuda a diferenciar entre Purusha y Prakriti, pero eso es otra historia que no nos vamos a meter ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo observamos esto en la práctica? Este término de Svadhyaya, ¿sí? De autoconocimiento. Hay que desarrollar la conciencia de las sensaciones y entender las verdaderas sensaciones que el cuerpo nos transmite durante la práctica. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es las sensaciones que estamos teniendo? ¿Sí? Si hay debilidad muscular, si hay alguna molestia en algún sitio, si sientes gustito, si sientes gozo, si sientes placer. Todo, por supuesto, sin juzgar. Solo observamos para conocernos, ¿sí? Que haya esa autoindagación personal. También hay que observarse durante la práctica de la postura, lo que estás haciendo tiene un efecto mental. Mm, yo no sé cuándo hacéis, bueno, sí lo sé porque lo ponéis en el grupo de Telegram, pero cuando lo decís o cuando yo hago las clases presenciales, depende de la postura, sé si las personas algunas veces están un poco entrando en reactividad interna, porque cuando hacemos yoga terapéutico, el yoga terapéutico tiene una cosa maravillosísima que como se hace muy, muy en silencio, tú tienes que ser muy, muy responsable de ti misma y de la práctica y de mantenerte en estado de presencia y la mente ahí ataca mucho. Tengamos esto en cuenta. Entonces, a ver, ¿qué nos produce la práctica? ¿Qué efecto tiene la práctica a nivel físico, pero a nivel mental también y a nivel emocional? Hay que observar todas esas dimensiones.
Y es una cosa muy importante también, observar la respiración, ¿sí? Os voy a invitar a que observéis el espacio entre la exhalación y la inhalación, porque es un momento de vacío y ese es uno de los objetivos de hoy. Y por último, aunque hay más cositas, pero bueno, por último, ¿en qué punto inicias la práctica y en qué punto la finaliza? ¿Sí? Que esto va muy relacionado también con esta pregunta de qué es lo que quieres tú de verdad, qué es lo que sientes que quieres, ¿sí? Bueno, ese es el término del autoconocimiento y el otro término de Isvara Pranidhana, que os lo voy a contar súper resumido porque es tan profundo que que casi no me atrevo a explicarlo, por miedo un poco a equivocarme en la expresión de eso. Pero si tuviera que expresarlo de alguna forma, sería que Isvara Pranidhana es la cualidad en la acción, ¿no? Dentro de la práctica de aflojarte, de relajarte, de aceptar lo que encuentres, la capacidad de abandonarte libremente. Y esto que os voy a decir, igual a alguien le suena un poco religioso, pero de verdad no hay nada de religión aquí, aunque yo creo en la fuente y no es porque crea, es porque lo sé internamente, ¿sí? Pero esta es solamente mi verdad, no tiene que ser la verdad de todo el mundo. Entonces la capacidad de abandonarse, llámalo como quiera, a una fuerza, ahora me he parecido al que el de la serie de la que se avecina, ¿no? Llámalo como quiera, no lo habéis visto eso, que me hace mucha gracia. Entonces, abandonarse a una autoridad superior, a una fuerza superior, al infinito, al universo, a la vida, a Dios, como cada una lo sienta en su corazón, pero no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con la unidad, ¿sí? Y tiene que ver con el amor. Y no solamente abandonarse a eso, sino unirse con eso y además desapegarse de los frutos de la acción en la práctica y en la vida, ¿sí? Entonces, este Ivara Pranidhana designa nuestra actitud frente a nuestras acciones. ¿Cómo vivimos nuestras acciones? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Cómo vivimos nuestras acciones y qué esperamos de nuestras acciones? Si continuamente estamos esperando un algo después, si estamos esperando un fruto de todo lo que hacemos o de algunas cosas de que hacemos o de nada de lo que hacemos, ¿vale? Porque de aquí surge mucho sufrimiento, ¿sí? Y esto está muy relacionado con los klesas, que tampoco nos vamos a meter ahí, pero de aquí surge la aflicción. ¿M? Entonces, vamos a realizar esta práctica, ¿sí? En torno a este, a ver, admitir, aquí que entra. En torno a este concepto también de Ivara Pranidhana de abandono, de realizar la práctica con respeto, primero a ti, ¿sí? Con respeto al momento, con respeto a las personas que compartimos, que aunque estamos en la distancia, hay una unión que es energéticamente muy evidente, que se puede sentir. Realizar la práctica, no solamente esta, todas las prácticas, con amor, con respeto y con desapego al fruto que nos vaya a traer. Las prácticas funcionan así y la vida funciona así. Y cuando lo sientes de esa forma, la vida se torna mucho más gozosa, mucho más feliz, más tranquila y puedes estar riéndote de prácticamente todo, ¿sí? Entonces, bueno, con esa presencia, con ese desapego, con ese amor, observando lo que sentimos, viendo la reacción del cuerpo y viendo la reacción de la mente, con la respiración lo más lenta posible, eh,
Así vamos a realizar la práctica si os parece bien, ¿vale? Entonces...